son, eh, ahí está. Y muchos, creo que la gran mayoría de nosotros tenemos nociones, tenemos cierta base de conocimiento cuáles son estas tres cosas. Pero a veces es importante repasar y es importante ir tomando algunas apreciaciones de la palabra de Dios al respecto para ir aclarando, ir develando algunas dudas o consultas que se puedan presentar en, en medio, ¿cierto?, de este avanzar, ¿cierto?, en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a comenzar colocando aquí, primeramente, ¿cierto? Tenemos que, lo primero, ¿cierto? Para saber y para tener en conocimiento que es el sello de Dios, tenemos que primeramente compararlo y buscar algunas evidencias en la Escritura. La Escritura sabemos que es nuestra base, es nuestro pilar fundamental para poder encontrar las respuestas a las inquietudes que el lector, ¿cierto?, se plantea cuando encuentra alguna situación o algún texto que nos llame la atención y que sea relevante, como es este caso del sello de Dios. ¿Cierto? En las Escrituras encontramos diversas alusiones a sellos de monarcas que plasmaban su autoridad en un decreto o un edicto, poniendo como firmas su, valga la redundancia, sello personal. Y encontramos algunos casos, ¿cierto?, en la Biblia, como en Primera de Reyes 21:8, Cantares 8:6, que lo usa también en forma poética, ¿cierto? Sabemos que Cantares es un libro poético que habla acerca del amor, que muchos lo comparan, ¿cierto? Y grandes eruditos lo confirman, que es el amor de Cristo por su iglesia reflejado entre el rey, ¿cierto?, y la sulamita. Jeremías 32:10 también es un ejemplo de un documento firmado por un sello en el cual Jeremías va y adquiere un terreno, ¿cierto? Algo muy extraño que Dios le pide en una época en que la invasión babilónica ya estaba a puertas, ¿cierto?, de caer sobre la ciudad. Y Mateo 27:66 también, cuando habla, ¿cierto?, acerca del sello romano que pusieron sobre la tumba de Jesús. Estos sellos eran anillos o eran timbres que llevaban tres características de quién representaban. ¿Ya? La primera cosa que los sellos representaban era el nombre del dueño. Si yo no tengo el nombre el nombre de quién es el sello, no voy a poder identificar quién estaba escribiendo, quién me estaba mandando esa carta, porque el sello, recordemos que era la, la firma, por decir así, la rúbrica de los gobernantes antiguos. Entonces, hoy en día también, haciendo un paralelismo, cuando uno manda una carta certificada por correo, y hoy día la tecnología nos permite comunicarnos de forma directa por medios digitales, pero quienes todavía mantienen un poco el romanticismo de enviar las cartas, el correo pone un timbre, certificando de que ellos recibieron esa carta y la van a enviar. Y sale ahí el nombre de Correos de Chile, la fecha y todo, ¿cierto? Eso es un símil para traerlo un poquito a nuestra mente de lo que podría llegar a ser un sello en los tiempos actuales. Otra importancia es el territorio, el lugar, ¿cierto? Y el área en donde este monarca o este señor era quien gobernaba. Si, no sé, era el rey de Egipto, él decía: yo soy el rey tanto, mi gobierno eh, extiende todo lo que es la parte norte del África, incluyendo el desierto, el río Nilo, y su autoridad, ¿cierto? Era él el monarca de esa región. Esos tres puntos fundamentales son los que determinan, ¿cierto?, la autenticidad de un sello de un gobernante, ¿ya? Y en base a estos tres puntos especiales, no los pierdan de vista, por favor, vamos a ir analizando, ¿cierto?, este estudio en cuanto a este tema que hoy día nos convoca. Entonces, así como estos sellos representaban a su dueño, también el sello distintivo de Dios debe de reunir estas características. Recordemos de que Dios, ¿cierto?,
siempre buscó la manera de enseñar en forma práctica, siempre buscó la manera de enseñar en forma gráfica a su pueblo acerca de sus grandes verdades. Tomaba cosas naturales, tomaba cosas ciertas de la realidad y las mostraba a su pueblo para que sean más prácticas y más fáciles de entender. Por lo tanto, la imagen de sello de un gobernante, de un monarca, es aplicable también para el sello que Dios quiere mostrarnos y que quiere que nosotros seamos partícipes. Entonces, estos sellos representaban a su dueño. También el sello distintivo de Dios debe reunir estas características. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Recabar información en la Biblia para poder encontrar ciertas las respuestas a este interrogante. ¿Cuál es el sello de Dios y por qué es tan importante para nosotros? Dos preguntas que en esta sesión, ¿cierto?, vamos a ir respondiendo. No tenemos que recabar mucho, no tenemos que buscar tan extensamente en la Biblia, porque en el segundo libro de la Biblia, ¿cierto?, en el Éxodo, encontramos una ley, un decreto, dictado por el mismo Dios del universo, por Jehová Dios. La encontramos escrita por su propia mano, por su propio dedo, una vez que el pueblo, ¿cierto?, sale desde Egipto, cruza el Mar Rojo, se establece, ¿cierto?, frente al monte Sinaí, y Dios manda a Moisés a que él suba al monte. Estuvo ahí durante alrededor de 40 días, en los cuales Dios con su mano se manifestó y escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Un punto importante, que no está escrito ahí. Cuando un monarca escribía una ley o un decreto, ya sea en el material que sea en un papiro, sea en un pergamino, escribía la ley por ambos lados. ¿Saben por qué? Luego lo vamos a ver. Entonces, encontramos que la ley de Dios fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Eso lo encontramos, capítulo archiconocido para nosotros como adventistas, en Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Entonces la pregunta que ahora se nos presenta es: ¿será que esta ley tiene en algún lado el sello distintivo de Dios? ¿Será que en este decreto, en esta ley que Dios escribió con su mano, Él ha estampado su sello? Durante la historia de nuestra iglesia, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan, se ha dicho y se ha puesto en alto de que el día sábado del cuarto mandamiento es el sello distintivo de Dios. Y volvemos a abrir otra pregunta, que también va a ser respondida en esta ocasión. ¿Existe más evidencia en las escrituras que afirman esta posición? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. Entonces, busquemos las respuestas analizando un texto que no está tan lejos de Éxodo 20, ¿cierto? 11 capítulos más adelante encontramos el texto de Éxodo, capítulo 31, verso del 12 al 17. Y este capítulo es importante porque viene inmediatamente después, viene pegadito, y es parte del capítulo anterior, donde Jehová Dios da las instrucciones de la forma en cómo el pueblo debería, ¿cierto?, llevar los ritos del santuario. Y aquí encontré un texto bien interesante que lo extraje de un libro. No sé si de pronto alguno los tiene por ahí. Es un libro de una colección de clásicos que sacaba la iglesia que se llama El sábado en la Biblia y en la historia. Y mire lo que dice el autor, Gerald Hassel. Dice que la declaración del sábado, como una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, es completamente nueva. Y estas palabras aparecen en forma similar en Ezequiel 20, del 12 al 20, Éxodo 31, 13, y especifica que la señal, que en el hebreo es una palabra que significa ot, ¿cierto? Es entonces es el hecho de que el sábado haga de señal externa. Externa en el sentido, aclaremos un poquito la frase, externa en el sentido de que viene desde Dios hacia nosotros. No es algo inherente al ser humano. Entonces encontramos ahí de que viene desde fuera. Recordemos que el White dice que la señal del sábado no es una señal visible que vaya estampada en el ser humano, sino que es algo que se demuestra, pero no en forma palpable, sino que con nuestras acciones. Entonces, el hecho de que el sábado haga señal externa y visible
y perpetua entre Dios y su pueblo, forma parte esencial del significado del sábado como señal. Pero las funciones del sábado, ¿cierto?, van mucho más allá. En el texto de Éxodo 31, del 12 al 17, encontramos la palabra señal. No encontramos la palabra sello. Y me puse a analizar un poquito esa parte y busqué las palabras, lo que significaban. Encontré señal como ot y como sello otem. Y le pregunté a un amigo, le dije, oye, tú que conoces más de frases bíblicas y todo, ¿tienen alguna relación entre ellos? Y me dice, no, no hay relación directa entre ot y otem, son palabras totalmente distintas. Y ahí yo dije, caramba, aquí se nos complicó la cosa. Pero vamos viendo más adelante lo que nos va diciendo, ¿cierto? Dice de que la naturaleza misma de una señal apunta a algo más. Sirve para propiciar un entendimiento o para motivar un tipo de comportamiento. Una señal puede impartir conocimiento sobre la actividad de Dios en la conformación de la historia. Puede motivar a la gente a creer en Dios, adorarlo y así producir y confirmar la fe. Entonces, la señal de Dios no solamente es una señal en la cual nosotros podamos reconocer y recordar, como es el mandamiento del día sábado, sino que nos ayuda a internalizarlo y a aplicar una acción. Miren lo que se dice diciendo más adelante. Es una señal de garantía, ¿cierto? De que por medio del cual Dios da certeza de sus fines santificadores para su pueblo. En capítulo 31 de Éxodo, perdón, verso 13, dice, yo soy Jehová que os santifico. Pero en el Génesis 2:7 encontramos que Jehová santifica al sábado. Miren qué interesante, ahí vamos haciendo una conexión entre las dos. Entonces lo que nos dice este autor aquí, resumiendo un poquito todo el texto, ahí ustedes pueden ir leyendo con más calma, dice de que así como Dios otorga su santificación al sábado, lo aparta y lo guarda para un uso especial, por medio del mismo sábado a nosotros mismos nos causa el mismo efecto. Por ejemplo, como dicen, tienen un dicho ahí, eh, algunos amigos colombianos dicen que el que anda con la miel algo se le pega. A nosotros también, al guardar el sábado, que es santo, que es apartado y que es especial para Dios, nosotros también pasamos a adquirir esa parte de esa santidad que Dios ofrece. Mire lo que dice más adelante, sobre la base de que el sábado forma parte del pacto de Dios y por lo tanto lleva su sello, afirmamos entonces con el énfasis que el Creador ha estampado en la historia del mundo la señal del sábado como su sello de propiedad y autoridad. Mire qué interesante. Ya, ¿cierto? En esa progresión lógica que vamos viendo, ya vemos de que el sábado no simplemente es una señal, sino que pasa a ser un sello real, un sello tangible, porque tiene los tres atributos principales que tenían los sellos monásticos antiguos. ¿Ya? Entonces encontramos de que en algunos de los cuales el sello dinástico del monarca aparece en medio del tratado. El día sábado, curiosamente, está justo en medio de la ley de Dios. Está en medio, preciso. Les dije hace un rato, ¿cierto?, de que las leyes antiguas de los monarcas se escribían por ambos lados. ¿Por qué? Porque cuando tú estampabas el sello sobre el decreto, esa parte quedaba borrosa. Por lo tanto, por el otro lado tenía que leerse lo que estaba escrito en esa parte. Entonces, estos son los antiguos constituyentes del sello. Concretamente, la identidad del propietario y la esfera propiedad de autoridad. Estos están presentes en los mandamientos del sábado, tanto escrito y oral, revelados en el Sinaí. Por lo tanto, es trascendente para nosotros saberlo. Es muy importante. ¿Por qué? Entonces, encontramos de que así como Dios tiene un sello para nosotros, Dios tiene una señal de pacto, una señal de intimidad con nosotros, ¿cierto? Estamos inmersos dentro del conflicto. Lo sabemos. Estamos inmersos dentro de un conflicto en el cual Cristo y Satanás pugnan por, ¿cierto?, cada uno de su lado, poder, por un lado, Cristo salvará a la humanidad y por el otro lado, Satanás, en su ambición de ira y de venganza en contra de Dios por haber sido echado del cielo por su rebelión, no quiere destruir. Entonces, así como Dios tiene su señal y sello para identificar a los suyos, el adversario Satanás también tiene su marca
para identificar, ¿cierto?, a quienes él tiene engañado bajo su artimaña. Tal como el sábado, ya lo hemos visto, ¿cierto? Así muy resumido, muy comprimido, ¿cierto? Es el sello que Dios tiene para su pueblo, por medio, ¿cierto?, del cual desea santificarnos, apartarnos y darnos su garantía. Eh, el enemigo también tiene un sello con las mismas características, que no es un sello en sí, sino una marca. Entonces, vamos a ver cómo es que el enemigo logró hacer estos cambios, cómo es que él logró tomar cierto algo, algo que era un símbolo y una institución idolátrica pagana, para poder contrarrestar y poder aminorar, ¿cierto?, el fin propio del sábado que Dios estaba dejando para su pueblo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo comenzó el cambio? ¿Cómo comenzó, cierto, esta pugna? ¿Y por qué se basa en el día sábado y en el otro día que vamos a ver ahora cuál es, ¿cierto? ¿Por qué de pronto no se basó en otro mandamiento? Aquí vamos a ver el por qué. Primera cosa, cuando el cristianismo comenzó a ser absorbido y empezó a ser bien mirado, ¿cierto?, por los monarcas romanos, estos, como eran pacíficos, como eran bondadosos, como desarrollaban un carácter bueno, ellos empezaron poco a poco a ganar posición dentro del gobierno romano. Comenzaron a tomar cargos de altos puestos y los paganos comenzaron a sentir celos. Los paganos que adoraban al sol, ¿cierto?, que adoraban a sus otras divinidades, empezaron a sentir celos y empezó a haber una pugna entre ellos. Y estas quejas llegaron a oídos del emperador recién ascendido, llamado Constantino. Entonces, este señor, Constantino, se convirtió al cristianismo, o podríamos decir pseudo se convirtió, porque él mandó a matar a un tío, mandó presa a su propia madre, hizo una cantidad de cosas aberrantes para él poder ascender al poder. Entonces, cuando él asciende al poder y se bautiza como cristiano, eh, él gozó de mayor popularidad, pero nunca dejó de lado sus prácticas idolátricas. Por lo tanto, él comenzó a absorber estas quejas y estas pugnas que se dieron entre medio del pueblo y realiza un decreto, el famoso decreto de Constantino acerca del Día del Sol, ¿cierto? Edicto que fue dado el 7 de marzo del 321 después de Cristo, que unifica a todas las religiones y a todas las actividades religiosas bajo un solo día de oración llamado domingo, o Día del Sol, o Soli Dei en latino, o Sunday en inglés. Siempre en el idioma que tú lo busques vas a encontrar que ese domingo significa Día del Sol, curiosamente. Sigue la trama del engaño, pero ¿saben cuándo fue realmente cuando se estableció, cuando se sentaron las bases reales para, para esta institución romana, católica, pagana, ¿cierto? Fue cuando la Iglesia Católica en el Concilio de Trento en el año 1566 hizo la siguiente declaración. La Iglesia Católica transfiere el descanso semanal al primer día de la semana. Complace, dice, a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor. Alrededor de casi 400 años después, el Catholic Record de Londres expone en un tratado lo siguiente. Quien guarda el domingo como día de culto, conforme a un tratado de leyes expuestas, está siendo seguidor y es marcado por el mismo Vaticano. Ah, caramba, ya encontramos al tiro aquí una palabra bien interesante, ¿cierto? Es marcado por el Vaticano. Para recordar, ¿cierto?, el nombre de esa señal que el enemigo quiere instaurar en la gente, marca. Por ello, dice, todas las denominaciones que en su registro ante gobernación, en asociaciones religiosas y bajo su estatuto, estipulen que el día de culto es domingo, traen como tal señal y marca la del Vaticano.
ya que el mismo es guía de muchos gobiernos, aunque ellos estipulen sean laicos. Apocalipsis 13, al 15 al 17, ¿cierto? Nos dice claramente que el enemigo, ¿cierto? La bestia pondrá una marca sobre cada uno de los moradores de la tierra para que le adoren, le sirvan, sean grandes, pequeños, ricos o pobres. Nos da, ¿cierto? La Biblia a nosotros nos da información certerísima acerca de lo que ha de pasar. Y la misma historia, los mismos documentos firmados y plasmados, ¿cierto? Por este movimiento religioso, por esta iglesia, nos muestran de que así es. Miren, ellos mismos, como se dice popularmente aquí en Chile, se disparan solitos en los pies. Entonces, el mismo artículo sigue diciendo lo siguiente: el domingo, séptimo día de reposo, sello de Dios. Miren qué curioso, ellos mismos reconocen que el día de reposo es el sello de Dios, pero ya no es el sello de Dios, sino el sello del Vaticano, cuando ellos cambian, ¿cierto? Y transfieren la santidad del sábado al domingo. El domingo es una institución católica y sus pretensiones de observancia pueden ser defendidas sola y únicamente en los principios católicos. En otro párrafo sigue diciendo: por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio sábado-domingo fue su acto, y el acto es una señal de autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia. Miren las pretensiones. Miren cómo se alza, ¿cierto?, el hombre de pecado del cual habla Pablo. Y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de este hecho. Y nos encontramos ahora con más sorpresas, y esto ya, cuando yo lo leí, dije, wow, esto ya es demasiado. Dice: el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos para abrogar leyes y prescindir de todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. El Papa tiene la autoridad, ¿cierto? Y con frecuencia se ejerce de prescindir del mandato de Cristo. O sea, el hombre de pecado que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios, aquí está, pero tácito, está plasmado en este escrito, ¿cierto? Y dice, es puramente, ¿cierto? Dice que el día domingo es una creación puramente católica. ¿Les recuerda esto algo, queridos amigos? ¿Será que tiene alguna correlación con la profecía de Daniel del capítulo 7, 25? Si gusta lo leemos. Busquemos nuestras Biblias, por favor. Daniel, capítulo 7, verso 25. Es un texto archiconocido por todos nosotros, pero que nos confirma lo que aquí este documento tan, tan impactante nos está diciendo. Cuando yo empecé a leer todo esto y empecé a averiguar y a buscar esto, y cuando me encontré dije, no, esto no puede ser. O sea, esto ellos mismos a todas luces están proclamando como aquellos que se erigen como la bestia. Daniel 7:25 dice: y hablará, ¿cierto? Hablando de aquí el dragón de 7 cabezas y 10 diademas. Palabras contra el Altísimo, y a los santos de los Altísimos afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos, y en la mitad de un tiempo. ¿Se dan cuenta cómo la historia? ¿Se dan cuenta cómo los mismos decretos que ellos firman con su sello papal dicen y expresan que ellos son, ¿cierto?, quienes han hecho el cambio de la santidad del sábado al domingo, y dicen que su día ya no es un sello de Dios, sino que es una marca. Entonces, ahora tenemos otro tema más por ver, ¿cierto? Ahora, ¿cómo estas dos cosas, la observancia del sábado y la observancia del domingo, nos implican a nosotros, ¿cierto? Apocalipsis 12, del 6, o sea, del 6 al 2, Apocalipsis 12, ¿cierto? Del 6 en adelante, nos dice y nos insta a que nosotros eh, seamos partícipes de este tiempo solemne en la representación de los tres ángeles. Esos tres ángeles, ¿cierto?, que proclaman y que anuncian al mundo, ¿cierto?, la inminente venida de nuestro Señor. Miren lo que dice Apocalipsis 14, del 6 en adelante. Dice: vi volar otro ángel
en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este es un llamado, perdón, a reconocer a Dios como soberano, como creador, ¿cierto? Como dador de la vida. Y eso nos evoca básicamente, ¿cierto?, el mandamiento cuarto del sábado. Dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y dice más adelante: y el tercer ángel siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, delante del Cordero. Y el humo de su tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Notaron en los últimos versículos que dice que los que guardan y que reciben la marca de la bestia no tienen reposo, no tienen paz, tienen tormento, pasan ciertos tiempos angustiosos, porque ellos mismos se los han buscado. En cambio, el día de sábado, el sello de Dios trae paz, trae tranquilidad, trae esperanza, trae una promesa de santificación. Veamos, ¿cierto?, el contraste que existe entre estos dos días tan marcados que nos muestra Apocalipsis 14, del 6 al 17. Entonces, vemos de que Satanás tiene engañado al mundo religioso con sus doctrinas falsas y su día espurio de reposo como falso sello de Dios, y usará todo su poder y furia para luchar contra los santos del Altísimo. Apocalipsis 12:7 nos revela, ¿cierto?, y nos muestra de que eh, el dragón, Satanás, ha luchado desde los orígenes de la iglesia cristiana hasta el tiempo de hoy. Y esa pugna sigue hoy en pie. Entonces, nuestra parte en esta historia, ¿cierto?, en el gran conflicto que surgió en los cielos y que se ha desarrollado sobre la tierra, gira en torno a quién merece ser adorado. Si adoramos a Cristo y aceptamos su sello de santificación, o aceptamos a Satanás, que nos va a poner sobre nosotros su marca de tormento. Y la gran piedra de tope será para el mundo el día de reposo bíblico, en contraposición al día terrenal, idolátrico y pagano, como falsificación del verdadero. Entonces, mis queridos hermanos, hoy estamos viviendo un tiempo solemne. Hoy estamos viviendo un tiempo en el cual Dios está otorgando su gracia y está extendiendo, ¿cierto?, este tiempo para que tanto nosotros como quienes nos rodean podamos, ¿cierto?, tomar una decisión por Cristo, podamos ya empezar, ¿cierto?, a abandonar todas aquellas cosas que a nosotros hoy día nos atan a este mundo, a dejar de lado, y si tal vez en alguna ocasión hemos, como dice la Biblia, bebido del vino de Babilonia, desecharlo ya, ¿cierto? Porque esas son las falsas doctrinas y son las falsas enseñanzas que van a correr muchos a la perdición. Entonces encontramos aquí que nuestro rol en este último tiempo es fundamental. Los tres ángeles que aparecen en el libro de Apocalipsis no son ángeles literales. Dios y el Espíritu de Profecía dicen que somos nosotros, que son a quienes Dios ha comisionado para este mensaje. Y sabemos de que, y se nos ha dicho hace mucho tiempo, de que el tiempo de gracia es breve, es muy breve. Y hoy, con todas las cosas que estamos viendo, con todos los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor, la agitación social, los cambios climáticos, el rol que están jugando hoy en día las naciones en este mundo, todo nos indica de que la venida de Cristo está a puertas. Y nosotros, insisto, tenemos un rol fundamental que jugar allí. Pronto llegará el día en que el tiempo de gracia que Dios ha dado para los hombres reconozcan sus condiciones y se arrepientan de sus pecados, llegará a su fin. Y lo curioso de todo esto, de que no vendrá en forma así visible, ni se va a anunciar hoy día se cierra el tiempo de gracia, no. Sino que
como dice Mateo 24, 38 y 39, que es un capítulo netamente profético, nos indica de que cuando llegue ese día, el mundo seguirá haciendo sus mismas actividades. Comprarán, venderán, se casarán, se darán el casamiento, irán de un lado para otro, viajarán, harán la vida normal, pero no sabrán el tiempo de su visitación. Entonces Dios ha determinado para nosotros un tiempo en el cual sellará a sus fieles hijos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y los cuales proclama: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces se oirá la voz de que el que es santo santifíquese todavía, más que el que es inmundo siga siendo inmundo. En aquel entonces, mis queridos hermanos, el destino de cada ser humano estará decidido. Por tanto, concluimos de que el sábado como sello de Dios tiene como fin hacer de él un memorial en el que podamos apartarnos de la corrupción de este mundo y santificarnos así como Jehová santificó el sábado, también por medio de él puede santificar a su pueblo que lo observa y así poner su sello de aprobación sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, el fin último de Dios es impartirnos su carácter transformador, implantar a nosotros su santidad en nuestra mente y acciones, para quedar en armonía con su voluntad, ¿cierto? Entonces, con eso, Dios quiere que nosotros lleguemos a ser eh, aborrecedores del pecado, así como en la visión de Ezequiel 9:4, donde se representa al, al remanente de Dios clamando y gimiendo, quienes son ellos quienes Dios sella en su frente. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos distintos textos, distintos tópicos que se van conectando unos con otros y que si de pronto los profundizáramos más nos faltaría tal vez tarde para ir analizando. Pero a la luz y a lo que nos está mostrando este texto, ¿cierto? Queda abierta también la puerta para que cada uno de ustedes lo siga analizando en sus hogares y puedan sacar valiosas conclusiones acerca de este tema. Como iglesia, tenemos una misión que cumplir. Somos parte activa de este último tiempo. Soy un convencido y hay evidencia al respecto de que somos la última generación de los que vamos a estar en pie cuando el Señor venga. Somos, ¿cierto?, los privilegiados en el sentido si nosotros nos ponemos de la mano de Dios para hacer su voluntad. El tiempo ya es cortísimo para prepararnos y para preparar a otros. Y Dios quiera que nosotros seamos contados, ¿cierto?, como los que salen en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versos 16 y 17. Miren qué bella promesa Dios nos da en este libro. Malaquías, capítulo 3, versos 16 y 17. Vamos a dar un poquito de tiempo para que lo podamos leer. Son dos versículos bien concisos, pero que nos muestran, ¿cierto?, cómo Dios quiere que nosotros tengamos un papel protagónico en esta historia. Dice: entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Qué tremendo, qué hermoso y tremendo mensaje Dios tiene para nosotros hoy. Quiere que nosotros seamos ese pueblo especial, que seamos, ciertos, sus mensajeros, que seamos sus manos y sus pies en esta tierra. Y así, para el inminente regreso de nuestro Señor y gran Rey Jesucristo, podamos decir todos juntos, tal y como lo reza Isaías 25:9, he aquí, ¿cierto?, le hemos esperado y nos salvará. Y ahí viene nuestro Rey, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y ahora, mis queridos hermanos, nos han pedido de que podamos hacer una sección de preguntas, así que las vamos a dejar ahí. Pero para ir cerrando el tema, para ir dando ya forma final, ¿cierto?, a esta exposición, insisto,
Dios nos ha puesto a nosotros como protagonistas de esta historia del tiempo final. Dios nos ha dado, ¿cierto?, el más grande privilegio que incluso el mismo apóstol Pablo soñaba tener, de él estar en pie para el día final de la proclamación y ver a Cristo en gloria. Pero Dios le ha placido darnos a nosotros. Tenemos esa bendición, tenemos esa responsabilidad y tenemos ese privilegio. Cada día sujetémonos más de la mano de Dios, vivamos y comprendamos ahora a la luz de lo que hemos estudiado una nueva dimensión de lo que es el sábado para nosotros, que muchas veces lo pasamos como un día más de descanso, como un día más simplemente de cesación de actividades, y comprendamos el verdadero trasfondo de lo que esto significa. El día sábado, como memorial, como señal y como sello de Dios, es una garantía de nuestra santificación y de nuestra salvación también. Así que en ese contexto les invito a que de ahora en adelante podamos tener una nueva percepción, ¿cierto?, de este mensaje, que es tan importante y es tan trascendental para nosotros y para quienes nos rodean. Amén. Ahora vamos entonces a dejar a nuestro moderador del día de hoy con la sección de preguntas. El tiempo es suyo, mi estimado